Vamos a iniciar la clase. Estuvimos viendo las características generales del PIC. Básicamente, de acuerdo al orden, pues, y a la secuencia que viene en la hoja de datos del PIC 18F4550. Y pasamos pues por sus características, básicamente las funciones específicas que tiene, cómo es su diagrama de bloques interno, el reloj, las formas de poder trabajar, los tipos de reset que hay, cómo está distribuida la flash o donde reside pues el programa. Básicamente esta era la forma pues de trabajar con nuestra RAM. Y que es una de las que más vamos a utilizar. Por lo tanto, los conceptos que manejamos la vez pasada tuvieron que haber quedado claros. Y si no quedaron claros, pueden preguntar alguna duda que tengan. Si no, para poder brincar al otro tema. Entonces, todo está claro. Bueno, ok, entonces, de aquí lo rescatable, habíamos dicho que eran 16 bancos, pero en uso y útiles eran los primeros 8 del 0 al 7 y el último, que es el banco F, pero del banco F nada más se utilizan de las 60, de la dirección 60 hasta la FF. Hay dos tipos de registro, el registro especial que se guardan en el último banco, en la segunda parte del último banco F, y se conocen como registros SFR, que son estos que están aquí abajo. Y los otros son de tipo general, que son los GPR o los registros pues de aplicación general. El Access Bank se conforma de dos partes, una parte que va de la 00 hasta la 5F del banco 0 y otra parte que va de la 60 hasta la FF, pero del banco F. Y eso conforma pues lo que nosotros conocemos como Access Bank. Y el registro encargado de direccionar el número de banco es el registro BSR, que significa registro selector de banco. Todos los registros, sin excepción de la RAM, sean generales o sean especiales, son de 8 bits. Es decir, su tamaño es de 1 byte. Los bancos, todos los bancos tienen 256 localidades. Estoy hablando en decimal, ¿no? En hexadecimal va desde la 00 hasta la FF. Y utilizamos el mnemónico A, en este caso, pues, para poder
que es este que está aquí. Decir si el que estamos usando es el Access Bank o no. La A nos dice que si seleccionamos 0, el registro BCR, que es el registro selectar de bancos, va a ser ignorado. Pero si la A es 1, es decir, estaríamos en uso del Access Bank. Pero si la A vale 1, entonces le haríamos caso al registro selector de bancos, al BCR, y no estaríamos trabajando con el Access Bank. A lo mejor no le ven mucho significado ahorita, pero cuando veamos ya las instrucciones, pues vamos a entender esa parte, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la RAM, es lo más importante. Y por último, tenemos una memoria extra que se conoce como Data EPROM. Esta es independientemente de la RAM y de la flash. Esta, les había comentado, se utiliza para guardar datos, pero de manera permanente, y es un solo banco, es decir, desde la localidad 00 hasta la FF. En decimal son 256 localidades. Para guardar de un byte todas. Es decir, yo puedo guardar 256 bytes de información. ¿Para qué? Bueno, no sé. Podemos guardar password, podemos guardar algún letrero que queramos poner en el display cuando prendemos el sistema. Básicamente es un compartimiento que te da la posibilidad, en este caso el fabricante te da la oportunidad de que puedas guardar hasta 256 bytes de información permanente. Entonces esas son las 3 memorias. Y dirán ustedes, bueno, pues oye, no es mucho, 256. Bueno, depende de cómo lo quieras ver. 256, pues te permite, ¿no?, hacer algunas cosas, ya depende de la imaginación que ustedes tengan y sobre todo de la imaginación para resolver un problema. Hay muchas soluciones en programas, pero unos son más prácticos que otros. Entonces, depende mucho pues de la habilidad o de las cualidades que tengas para visualizar una posible solución. Todos vemos, obviamente, a través de los ojos, pero internamente somos completamente diferentes. Por ejemplo, es tan simple como si ustedes mismos ponen un artículo y lo visualizan entre 5 personas y después piden que describan cada uno ese artículo, les aseguro que van a pensar cosas similares pero también diferentes, porque nuestro cerebro es simplemente muy particular, ¿no? Entonces, la programación básicamente da la opción de poder llegar a la meta de diferentes rutas, pero unas son mejores que otras, pues. Bueno, entonces, esas son las 3 memorias y para poder entender, ahora sí, qué es lo que se puede hacer con un PIC. Pues imagínense, este es el PIC, imagínense que tiene 40 pines y primeramente hay que tener un problema para poder solucionar ese problema. En este caso, pudiéramos
imaginarnos qué secuencias seguirían ustedes para resolver un problema con el PIC. Dice, bueno, pues ahorita no lo sé usar, sí, pero cuando menos ya sabes de manera general lo que puede hacer. Sabemos que el PIC, a través de un programa que se guarda en la flash, desarrolla un conjunto de funciones y esas funciones son variables, depende de cómo lo programe uno. Pero ahí va el planteamiento, así de simple, ¿no? Queremos encender un LED y al mismo tiempo queremos apagar otro LED. Duración entre apagado y encendido que sea de 1 segundo. Es decir, van a estar conmutando. Pero aparte, deberá haber un switch que detenga los estados presentes de los LEDs. ¿Qué significa? Bueno, pues si está uno encendido y el otro apagado, pues que así se quede, ¿no? Básicamente, para que haya diferencia, un LED puede ser de color rojo, por ejemplo, y el E2 puede ser de color verde. Entonces, básicamente un cliente a ustedes les puede pedir la solución a su problema, nada más que él te lo va a explicar con sus propias palabras. Entonces tú tienes que tener la imaginación primero de entender el problema. Él quiere un LED que esté prendido y que el otro en ese instante esté apagado y después pase 1 segundo y se inviertan esos estados. Esa duración de estados debe de durar 1 segundo, ¿sí? Y deberá haber un switch interno, un interruptor interno, que detenga, obviamente por el tiempo que dure el interruptor seleccionado, que queden congelados los estados. Bueno, pues ese es un problema muy simple y muy sencillo, pero por eso tenemos que empezar. Porque todos los problemas tienen la misma secuencia. Y es primeramente el planteamiento del problema. Y este es el problema. Este es. Ahora ustedes deben de dar soluciones. Y esas flechas, pues, es cada uno de ustedes, o cada equipo, como quieran. Hay cosas que el cliente no te va a decir o que no tiene en ese momento definido. Entonces tú vas a presentar, en este caso, opciones, ¿sí? Bueno, ya viéndolo como PIC, dices, ok, ya vi el problema, ya lo entendí, ahora lo voy a transformar porque yo lo voy a hacer a través de un PIC. ¿Qué voy a tener físicamente? Entonces uno empieza más o menos a dibujar de manera general, ¿no? Los LEDs. Dice, bueno, pues tengo 2 LEDs y todo lo voy a controlar a través del PIC. Bueno, pues deben de ir conectados al PIC. Este es el LED 1,
y este es el LED 2. Lo demás, bueno, puedes poner una R aquí para limitar la corriente, que no interesa mucho porque estás haciendo el bosquejo de la respuesta. Y obviamente, pues le debe de dar sentido de información. Un LED es un indicador, por lo tanto, quien va a mandar la información es el PIC. Por lo tanto, pues la dirección de información es en ese sentido, de afuera, de adentro del PIC hacia afuera. Por otro lado, debemos de tener un interruptor que nos diga voy a poner más bonito. Aquí está el interruptor, que le pueden llamar interruptor de control, no importa. Y este va a llevar la información hacia el PIC. Este es una R para limitar la corriente y este es el más 5 volts. Recuerda que todos son señales digitales, o 0 o 1. Bueno, a grueso modo yo transformé la parte textual y mi posible escenario de cómo sería nuestro circuito para poder dar respuesta a lo que nuestro cliente quiere. Dos LEDs que los voy a controlar desde el PIC, mandándoles una señal para que uno esté prendido y el otro esté apagado, y hacerlo eso, conmutarlos cada segundo. Pero dice que debe de haber un interruptor que cuando se seleccione, que básicamente se detenga el paso de información o se congelen los últimos estados de encendido y apagado de los LEDs. Bueno, pues entonces ese interruptor lo debo de estar monitoreando a través del PIC. Y básicamente esa sería la forma inicial en que se vería mi sistema. El PIC, dos LEDs, sus 3 resistencias, un interruptor. Ese es más o menos lo que requeriría. Bueno, pues entonces fue paso 1. ¿Sí? El paso 2, pues es el entendimiento, que a veces ya depende obviamente de cada persona. El paso 3, poner mi posible escenario de respuesta o de solución. Y luego me iría a un cuarto paso, pues, que sería mi diagrama de flujo. Entonces aquí voy a poner de flujo. ¿Qué es el diagrama de flujo? Bueno, pues se supone que ustedes llevaron una materia de computación. No sé qué lenguaje llevaron, algunos llevaron C, otros no. Lo cierto es que supongo yo que hicieron diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Alguien me lo puede decir, o ahí por su chat me lo puede poner también. ¿Qué es o para qué es un diagrama de flujo? Pues un diagrama de flujo es una técnica, por decirlo así, para establecer los pasos, unos pasos determinados para resolver un problema de forma organizada. Pues algo así.
Más o menos. Es con como para tus... checar el algoritmo, ¿no? Algo así. De qué va a hacer, que sí, que sí. Bueno, por eso les digo, cada uno de ustedes tiene su manera de ver o de entender lo que es un diagrama de flujo, pero puesto que llevaron todos programación, deberían de tener muy claro qué es lo que me permite hacer el diagrama de flujo. Sí, desde mi punto de vista, sí, es un conjunto, pues, de pasos secuenciados para poder llegar a la solución de un problema. Obviamente, dentro de esos pasos secuenciados sí existen muchos bloques de interrogación, ¿sí? De acciones para poder tomar diferentes caminos. Pero también un diagrama de flujo, en el caso de un PIC, es infinito, es decir, no tiene fin, siempre debe de estar trabajando, ¿sí? Tiene una, así se le llama, retro infinita. Entonces, yo ya tengo más o menos la idea textual, tengo mi idea concebida en el cerebro, tengo mi escenario posible de solución, pero ahora lo tengo que plasmar de una manera secuencial los pasos que se seguirían para poder resolver yo ese problema. Obviamente un diagrama de flujo siempre va a empezar con su famoso inicio. Cuando ustedes hicieron diagramas de flujo, ¿qué después venía después de inicio que seguía? Esos que saben C, pues se supone que, Un proceso sería. no sé, ustedes díganme, proceso, aquí lo voy a anotar. Me dijeron que muchos de ustedes sabían C. Y si saben C, si saben algún lenguaje de programación, quiere decir que los diagramas de flujo es pan comido para ustedes. La decisión, ¿Mande? la decisión, ¿Decisión? sí. Ok. ¿Qué más? Un bucle. La entrada o más La, así, la entrada. ¿Qué más? Se lo voy a preguntar más específicamente. Ok, ya está inicio de mi diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo que yo voy a hacer es con respecto a este escenario que está arriba. Según ustedes, cuando el sistema arranca, el que van a hacer ustedes, ¿qué es lo primero que el sistema de ustedes haría? ¿O qué ustedes configurarían de su sistema? La entrada no, profe. Y luego una condicional. Entrada y condicional. Para empezar, todo esto lo vamos a hacer a través de los puertos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Cuántos puertos tiene este PIC? 48. Tres. 32, 4. ¿Cuántos? Tres puertos. 3 puertos. ¿Cuántos ven ahí? 40, Más, déjenme ponérselos más fácil. ¿Cuántos puertos ven ahí? ¿Cuántos hay? Cinco. Entonces, ¿por qué dicen 3? Quiere decir que no han revisado la información que hemos visto. Bueno, ya saben que hay 5 puertos. ¿Cuáles son esos puertos? El A, el B, el C y el D y el E. Bueno, primero entonces necesito decirle qué puerto voy a usar para empezar. Entonces aquí yo debo de
configurar primero mi dispositivo. Puedo arrancar. Dentro de configuración hay muchas cosas. Primeramente, ¿qué puerto de los 5 quieren usar ustedes? Bueno, me voy a ir al más fácil, el puerto A. Aquí le voy a poner puerto A. Por ese puerto yo voy a sacar 2 líneas. ¿Sí? ¿Cuáles no me interesa? Se supone que yo en el puerto A tengo algunas opciones. Si se fijan aquí, este es el puerto A, puerto A, puerto A. No, pues yo también traigo otro. Espérate. Ok, entonces nos falta uno. Es más fácil si lo vemos aquí. Se supone que aquí tengo A0, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Entonces tengo 7 pines para poder decir yo cuál de ellos va a ser para el LED 1 y cuál para el LED 2. Pudiera decir yo, ok, aquí voy a poner el A0 y aquí voy a poner el A1. Me sobran 5 todavía. Bueno, entonces, port A, y aquí pongo yo pin 0 y pin 1 del puerto A. Bueno, ya dije, y aparte esos tienen que ser salidas, o sea, acuérdense que nuestros puertos son bidireccionales, los podemos configurar como salidas o como entradas. En este caso nosotros necesitamos controlar a los LED, por lo tanto esos pines del puerto A deben de ser salidas. Y es lo que yo estoy diciendo aquí en el diagrama de flujo. Configurar el puerto A, el pin 0 y el pin 1 como salidas. ¿Ok? Permítanme. Wait a moment. Ok. Entonces, le estamos diciendo, aquí lo voy a poner, que esos pines son de salida para los LEDs. La otra es que tengo un interruptor que debo de estar monitoreando. Puedo agarrar otro puerto. Voy a ponerle aquí puerto B. ¿Qué pin? Bueno, pues vamos a ver cuántos tengo disponibles, ¿no? Tengo 8. Bueno, pues voy a usar el primero, que sería el B0. Entonces aquí le voy a poner B0. Y aquí le voy a poner abajo en el diagrama de flujo por B el pin 0 que sea entrada. Porque yo necesito monitorear la señal de este interruptor. Fíjense bien, el interruptor, si ven este circuito, tiene +5. Cuando está abierto este interruptor, hay un +5 en este punto. Y un +5 es un 1 digital, que es lo que llegaría al B0 del puerto B. Pero si cierras el interruptor, estás mandando una tierra que viene desde abajo. Entonces estarías mandando un 0 digital a B0. Esa es la forma en que trabaja el interruptor. Bueno,
Ya le dije cuál puerto voy a usar para las salidas y qué puerto voy a usar para las entradas, que es una. Y eso es todo lo que le vamos a decir. Pues aparentemente sí, así de manera muy general, ¿no? La otra es, no voy a conectar ningún cristal por fuera, entonces voy a trabajar con el reloj interno, que en español es el reloj RC que tienen adentro. Entonces, ¿con eso será suficiente? Decir, oye, voy a trabajar con el puerto A, el puerto B, 2 pines del puerto A como salidas, un pin de entrada del puerto B y el reloj interno. ¿Qué más necesitaré para que configurar y que mi circuito funcione? Pues básicamente yo creo que hay una situación básica aquí. Recuerden que este PIC, el PIC 18F4550, tiene 13 canales analógicos, que podíamos meter 13 sensores. No lo digo yo, lo dice aquí el sistema. Aquí dice, miren. 10-bit analog to digital model. Para el caso de nosotros, que es este que está aquí, dice que son 13 canales. Por lo tanto, hay pines analógicos y hay pines digitales. ¿Cómo saber cuál es cuál y cuál es cuál? Bueno, pues aquí están. Los que dicen ANs son canales analógicos. Fíjense aquí, el canal analógico 0 es el mismo pin A0 del puerto A. El canal analógico 1 es el pin 1 del puerto A. Y así sucesivamente. Imagínense aquí, canal analógico 5 es el pin 0 del puerto A, del puerto E, perdón. El canal analógico 6 es el pin 1 del puerto E. De este lado, a la derecha me voy y fíjense, aquí está el canal analógico 9, es el pin 3 del puerto B. El canal analógico 11 es el pin 4 del puerto B. Y si ustedes analizan van a darse cuenta que los 13 canales están distribuidos entre el puerto A, el B y el E. Entonces aquí me faltaría decir, estas señales que yo voy a mandar a los LED y la que voy a recibir del interruptor son digitales, no son analógicas. Yo no voy a trabajar con sensores ahorita. Por lo tanto, en mi configuración debo de poner que mis señales, estas, son digitales. Entonces, eso es lo que yo haría como primer paso, configurar mi dispositivo. ¿Sí? Pero ahora falta algo también. Eso es para configurar el dispositivo. Yo les pregunto, una vez que ya configuraste, ¿qué harían o qué le mandarían ustedes a hacer al micro? ¿Qué es lo primero que le mandarían a hacer al micro? Programarlo para que encienda un LED a un segundo. Exacto. Pero son muchas acciones al mismo tiempo. ¿Sí? Debe de haber una condición inicial en cuanto arranca el sistema. ¿Sí? Ustedes lo tienen que definir. Yo, por precaución y como prueba de que mi programa arrancó, lo que haría yo, fíjense bien, es mi propia imaginación. Enciendo los dos LEDs por un segundo
y luego los apago. Como es una condición que no me están pidiendo, bueno, pues es una condición que yo le estoy dando para decir, ¿sabes qué? Cuando mi sistema arranque es como una rutina de prueba, que se enciendan los dos LEDs. Bueno, ustedes podrán tener otra rutina de entrada al sistema. Entonces yo aquí voy a poner on LEDs. Es lo primero que haría. Y eso es parte de la configuración. ¿Sí? Pero esta es una condición inicial, ¿no? Esto que está aquí arribita es configurar el dispositivo y esto ya es una condición de arranque o condición inicial, como quieran llamar. Bueno, ya encendí los LED. ¿Qué más puedo hacer? Pues nada. Después, como dicen, mi otra condición es, ya los encendí y ahora, bueno, pues aquí tengo que poner un retardo de 1 segundo. Y después, bueno, pues después, ya que vi que encendieron los LED, ya sé que el programa ya arrancó. ¿Sí? Duró 1 segundo e inmediatamente lo que voy a hacer es darle la condición inicial que me está pidiendo el cliente. Enciendo el LED 1 y apago el LED 2. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, olvídense del interruptor ahorita. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que yo prendo uno y apago el otro, ¿qué es lo que sigue según el problema? Que se estén conmutando. Sí, pero cuando ya encendí uno y apagué el otro, ¿qué es lo que sigue? Detener el estado con el switch. No, olvídense del switch. La duración de un segundo. Exacto, la duración. Entonces aquí voy a poner un retardo de 1 segundo. Bueno, ya pasó 1 segundo. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya prendí y apagué, ya duró 1 segundo. ¿Qué es lo que sigue ahora? El switch. El switch, tengo que verificar el switch. ¿Sí? Fíjense bien aquí primero las condiciones. Cuando está liberado el interruptor, me está llegando un 1. Entonces lo que tengo que preguntar es, puedo preguntar ambos, ¿no? Pero cuando llegue un 0 es cuando yo debo detener el estado, ¿verdad? Entonces, para este caso, yo voy a preguntar. Recuerden, pueden preguntar como ustedes gusten, ¿sí? Voy a preguntar yo, interruptor, ¿sigue siendo 1? Si es 1, pues quiere decir que está liberado el interruptor, es decir, tiene que seguir flashando o conmutando. Si sí, vamos a suponer que sí sigue siendo, voy a hacer aquí. Es decir, el interruptor no ha sido seleccionado, por lo tanto yo voy a hacer. Recuerden que ahorita el LED 1 está prendido y el LED 2 está apagado. ¿Qué es lo que sigue aquí? Pues devolvernos a eso mismo porque no está cambiando nada. No, pero acuérdate que el problema dice que tienes que estar prendiendo y apagando, conmutando los LEDs cada segundo. ¿Sí?
¿Qué es lo que sigue? Ya aprendí el 1. Ya apagué el 2. Ya vi, o ya le di un segundo de retardo. Pues hacer lo contrario, ¿no? Que el LED Exacto. 1 se apague y el LED 2 se prende. Exacto. Entonces aquí le voy a poner yo conmutar. Conmutar obviamente significa cambiar los estados, ¿no? ¿Y a dónde lo mando después de que conmuté? Ya cambié yo las condiciones, el LED 1 ahora es off, el LED 2 ahora es on. ¿A dónde lo mando? Al retardo de un segundo. Exacto. Entonces, esto va así y lo mando aquí. Entonces, si se fijan, ahí todavía no hemos terminado, pero en condiciones, encendimos el LED 1, apagamos el LED 2, hubo un retardo de un segundo, pregunté si estaba aplastado el interruptor, no estaba aplastado, seguía la condición igual, entonces conmuté los LED, volví a un retardo de un segundo y vuelvo a preguntar sobre el interruptor. Y mientras el interruptor no esté aplastado, va a estar conmutando. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si mi interruptor es 0? Es decir, si lo aplastaron. ¿Qué voy a hacer aquí? Se va a la condición inicial. ¿Qué dice el problema? Que Aquí dice. deberá tener un switch que detenga los estados presentes en los LEDs. Exacto. ¿Cuál es el estado presente? ¿Quién sabe? Yo no sé dónde va ahorita, pero los estados que hay ahorita los voy a detener. ¿Cómo los detengo? Pues así los dejo como están. ¿Sí me entiendes? Mientras yo no entre a este lado de conmutar, se va a quedar el estado o los estados que están en ese momento. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando el interruptor es seleccionado? ¿Qué sigue? ¿A dónde mandaría yo esta línea? A que se lo cuestione otra vez, no, que lea de nuevo si está el interruptor en 1 o en 0. Aquí iría. Fíjense bien, imagínense, ¿no? Entré por el lado izquierdo, conmuté, vamos a suponer que el LED 1 está apagado y el LED 2 está prendido. Volví a dar la vuelta, entré y el interruptor ya lo aplastaron. El estado sigue siendo así, o sea, eso no lo voy a cambiar yo y como ya entró el interruptor, ahí lo voy a dejar hasta que liberen otra vez el interruptor. ¿Sí o no? Ahí se va a quedar dando vueltas. ¿Qué va a pasar cuando el interruptor lo liberen otra vez? Bueno, pues voy a entrar otra vez a conmutar en los estados que estaban. Y si se fijan, nunca termina este programa. Es un programa infinito. Es un ciclo infinito. Y así son todos los programas. Cuando un programa, pues básicamente no es infinito, es porque se detuvo por alguna situación, por algún error. Inclusive las computadoras comerciales a veces se bloquean, significa que algo falló y ustedes tienen, o se resetea ella misma o ustedes la tienen que resetear. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estamos apenas con un diagrama de flujo opcional. ¿Sí? Recuerden, todas nuestras mentes son diferentes. Estos son bloques lógicos secuenciales de cómo resolvería el problema que me están planteando. La pregunta que les hago es que si tienen alguna duda o pregunta de lo que acabamos de ver y para qué estamos haciendo esto. Yo sí, profe. Ahorita usted dijo que era mucha información ponerlo desde un principio. ¿Por qué no después de la configuración ya pasamos con la pregunta? O bueno, con encender los LED y ya con la pregunta de
para conmutarlo y demás. O sea, ¿por qué dijo que era mucha información? Básicamente, ahorita lo que me sirve para nosotros el diagrama de flujo es darnos una idea muy general de cómo nuestro sistema debería de trabajar de manera lógica. ¿Sí? Dentro de un diagrama de flujo se dan las condiciones iniciales y después se entra al proceso normal, que es el programa principal. Entonces, de aquí se desprende pues que nuestro programa que va a residir en la flash del PIC tiene que tener dos partes. Una de configuración o condiciones iniciales y otra como programa principal. ¿Sí? ¿Por qué se dividen esas cosas? Si se fijan, cuando nosotros volvimos a tocar esta parte. O sea, cuando arranca el programa, tú tocas estos bloques. Pero una vez que arranca el programa, ¿sí? Que sería esta parte, ¿cuándo la volvemos a tocar? Esta nunca la volvemos a tocar, más que al inicio. De ahí se desprende que todo esto es condición inicial. Es nada más de arranque. Y este es el programa principal. Claro, tú puedes volver a las condiciones iniciales si reseteas el sistema. O si apagas el sistema. ¿Sí? Pero mientras tu programa haya arrancado, ya no vuelves a tocar las condiciones iniciales. Es muy raro. ¿Sí? Puedes modificar esas condiciones iniciales, pero ya dentro del programa principal. Generalmente no te regresas. De hecho, no te regresas. Eso debieron de haberlo visto pues, con el lenguaje que aprendieron, que en este caso me dicen que es el C, ¿no? Ahora bien, todos estos bloques, ya para terminar, son representativos de las funciones que hacen. ¿Sí? Porque aquí configurar el puerto A, pues de palabra está muy bien. Y está entendible. Porque le tengo que decir, oye, tu puerto A, tú vas a hacer salida. Tu puerto B, vas a hacer entrada. Y ustedes LED se van a aprender porque yo les voy a mandar la señal. Sí, pero son bloques generales que hacen una determinada función. El asunto es que nosotros apenas vamos a contar con instrucciones ensamblador para transformar este diagrama de flujo, ahora sí, al código ensamblador. Y para eso vamos a tener 83 instrucciones. Es decir, una vez que tú tienes el diagrama de flujo, que es el que acabamos de hacer, ahora lo que nos resta es transformar todos estos bloques en instrucciones de tipo ensamblador para este PIC 18F4550. José Martínez, no necesitamos pasar lista, el sistema lo hace de manera automática. ¿Alguna pregunta de lo que les estoy comentando, jóvenes? ¿Qué es lo que sigue en la siguiente clase, que es... ¿Cuándo es la clase? ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, es mañana. Bueno, pues mañana no dejen de ver el siguiente capítulo, que es cómo transformar todos estos bloques al lenguaje ensamblador, que en serio, ahí es donde está el problema de esta materia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, obviamente, nuestras instrucciones. Déjenme irme al sistema.
para que me entiendan, pues, es este. Y me voy a esto que está aquí. Y no, este no. Tampoco. Esto. Entonces lo que hago es esto y esto. Me imagino que ahí están viendo, estoy viendo la hoja de datos del PIC. Y aquí en el capítulo 26 dice Instruction Set Summary, que es un resumen de todas las instrucciones. Empieza en esta página 318. Y esas instrucciones son las que tenemos que ver. Pero obviamente una por una, ¿no? Entonces, mañana nos vemos.